El tema de hoy día es optimización, una continuación de un tema que di ayer, y aplicación de las derivadas en la vida diaria, parte 2. Para que vean qué uso se le puede ir dando a las derivadas también. Pero en general, optimización, usando las derivadas. Vamos a leer. Karen, lea ahí. ¿Qué dice? ¿Qué es optimización? Optimización hace referencia a la acción y efecto de optimizar. En términos generales, se refiere a la capacidad de hacer o resolver alguna cosa de la manera más eficiente posible y en mejor de los casos utilizando la menor cantidad de recursos. Perfecto. Siga. La optimización matemática es la elección del mejor elemento dentro de un grupo más amplio de elementos disponibles en estos problemas que implican el uso de fórmulas para calcular valores óptimos. Son llamados problemas de optimización y forman parte de las matemáticas aplicadas. Bueno, en general, lo que quiere decir todo esto, señorita, es que nosotros podemos o tenemos varios elementos, varios caminos para resolver un problema, pero también hay una forma óptima de hacerlo, o sea, una forma más eficiente. ¿Cuál es la más eficiente? Bueno, la fórmula que se apegue a lo más corto, que se resuelva en un menor tiempo posible, o sea, la que sea más rápida y fácil. En ese sentido, si vamos a resolver algo, no nos vamos a ir por el camino más difícil, ¿verdad que sí? Entonces la optimización hace que podemos elegir el camino más eficiente para poder resolver cualquier ejercicio. Entonces, en ese sentido, de eso se trata esto. Se trata de que cuando tenemos un problema de optimización, vamos a resolverlo por el camino más eficiente, más rápido y que gaste menos recursos. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos, nos dice la optimización, un ejemplo de optimización. Me dice calcular las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mida 64 metros y su área sea máxima. Me está dando dos parámetros, me está pidiendo dos parámetros. Ahí tenemos un rectángulo donde nos dice que tiene una altura de H y una base de B. Un lado H y un lado B. Si lo observamos bien, podemos darnos cuenta de que en un rectángulo los lados que son opuestos son iguales. Significa que si este vertical es H, entonces este también es H. Y también significa que si este aquí horizontal es B, su lado opuesto también va a ser B. En ese sentido, podemos aplicarlo. Aquí se ve más bonito. Entonces tenemos que si este lado es H, el siguiente es H también, el que está opuesto. Igual el del B, opuesto también. ¿Qué podemos obtener con esto? Bueno, hay una expresión que se llama perímetro, y el perímetro es cuando sumamos los cuatro lados, en este caso de un rectángulo. Entonces, si yo voy a sumar los cuatro lados, voy a sumar B más H más B más H. ¿Qué significa? Yo voy a sumar a 2B y a 2H. 2B más 2H. Entonces, ¿qué me va a dar eso? Perímetro. Perímetro es la suma de todos los lados. En ese sentido, yo puedo decir 2B más 2H igual a P, al perímetro. Bien, entonces ahí ya yo tengo una fórmula, pero yo no voy a complicarme en esta fórmula porque se supone que estamos trabajando optimización, o sea, la forma más eficaz. Pero en el problema me dice calcular las dimensiones de un rectángulo cuyo perímetro mida 64 metros. Entonces yo pregunto, si el perímetro mide 64 metros, significa que yo puedo sustituir la P
que es la variable que representa el perímetro, por 64. Y ya voy eliminando variables, porque lo que queremos es descubrir cuánto vale cada variable en esa fórmula. Ya sabemos que la P es 64, la H y la B todavía no sabemos. Entonces, esa es la idea, resolverlo. Pero también tenemos que saber que lo que queremos buscar es que su área sea máxima. O sea, que con un perímetro de 64, el área, toda la superficie que abarque, sea la más grande posible. Entonces, en ese sentido, yo primero voy a sustituir la P por el 64, porque perímetro es igual a 64. Entonces, sustituyo inmediatamente B, 2B más 2H es igual a 64. Aquí lo tenemos. También tenemos la fórmula del área. Me dice que el área debe ser máxima. ¿A qué es igual área? A base por altura. Bien, entonces yo puedo decir que yo puedo tener un perímetro, por ejemplo, de 10 de base y, qué sé yo, 20 de altura. Entonces sería 20 y 20, 40 y 10 y 10 son 60. Bueno, puedo decir 12 de base. 2 y 12 son 60. Ya yo tengo 64. Pero si yo multiplico 12 por 20, es probable que no me dé el área máxima. Entonces yo voy a buscar la optimización de tal manera que cuando yo multiplique la base y la altura, o sea, dos lados, para encontrar el área que me dé sea el número más alto posible. El número más alto posible. O sea, no solamente es que sea un número que al sumado den 64 en perímetro, sino también que su área sea la máxima que yo pueda encontrar. En ese sentido, vamos a determinar o a transformar nuestra fórmula de área es igual a base por altura en una función. Bueno, área viene siendo la función. ¿Pero en base a quién? En base a las incógnitas que tenemos. ¿Cuáles son las incógnitas que tenemos? B y H. En este caso, yo puedo decir función en base a B, H es igual a B por H. B por H sabemos que es la fórmula del área. Tenemos que resolver. Seguimos. Entonces, aquí yo voy a tomar esa misma fórmula y la voy a despejar. Tengo acá la fórmula que dice 2B más 2H es igual a 64. Entonces yo voy a despejar de tal manera que me quede una incógnita por resolver. Entonces, voy a despejar a la B. Va a decir 2B es igual a 64 menos 2H. ¿Qué yo hice ahí, jóvenes? La H que estaba sumando, 2H, yo la mandé para el otro lado, al lado de 64. Si está sumando, se tiene que ir con la operación matemática contraria. ¿Cuál es la operación matemática contraria a la suma? ¿Quién me dice? Negativa. La resta, ¿verdad que sí? Entonces, el 2H que estaba ahí sumando, lo mandé para el lado del 64, que es el lado derecho, restando. Bien. También puedo decir que si yo estoy despejando una variable, una letra, yo necesito dejarla sola. Entonces, ahí la variable, que es la B, está con el término 2. Está multiplicando con el 2. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con ese 2? Lo mando también para el otro lado. Pero si el 2 está multiplicando, ¿cuál es la operación matemática contraria a la multiplicación? División. La división. Entonces ese 2 yo lo mando del otro lado contrario. Está multiplicando, lo mando ¿a qué lo mando? A dividir. A dividir. Entonces aquí yo tengo una división que puedo hacerla porque puedo dividir 64 entre 2 y puedo dividir 2 entre 2. ¿Cuánto da 64 entre 2? ¿Jóvenes? 31. 32. Perdón, 32. 32, profesor. Y 2 entre 2. ¿Cuánto da 2 entre 2? 1. Entonces yo tacho. Se va 64 con 2 y se va 2 con 2. Y me queda 32, como dijeron, y 1. Obviamente, el 1 con la letra no se marca y se queda 1H, o es decir, H solo. Perfecto. Entonces, Entonces, profesor, quiere decir que la H viene siendo 1.
No. despejado. Recuerda que tenemos 2H. Tenemos 2H, ¿verdad? 2 Sí, por H. Si dividimos 2 entre 2, me queda una H. ajá, entonces Lo que pasa es en que este- cuando tenemos una H, el 1 se marca. Cuando tenemos un 1 que multiplica con una letra, por ejemplo, una X, con yo ver que hay una X, yo no tengo que marcar el 1, ya yo sé que es una X. Bien. Ok, Ahora, si es de 2 o 3 o 4, ya yo tengo que identificarle que tengo 2X, 3X, 4X. Pero si es una, el 1 no se marca. Bien. O sea que muy ok, bien pudieron decir una X así, pero matemáticamente eso no se marca, porque ya sé, desde que tú ves una H, ya sabes que es una. Perfecto. Perfecto ahí. sí, profesor. Excelente. Entonces, ya tenemos una fórmula que nos dice B es igual a 32 menos H. Ya no se puede reducir más. ¿Por qué? Porque no puedo mezclar la H con el 32. Tengo que dejarla así. Entonces, ¿qué procedo yo a hacer con esto? Bueno, yo lo transformo en una función nuevamente. ¿Qué me dice la función? La función va a ser en base a la letra que tenemos aquí en esta función. ¿Qué letra tenemos? H. H. Entonces va a ser función en base de H, ¿verdad? Entonces, f de H o función de H va a ser igual a 32 menos H, ¿verdad que sí? ¿Qué acabo yo de hacer acá? Yo acabo de colocar la función que estaba al lado. Vamos a ver si la ven. ¿Qué función tenemos al lado? ¿Me están viendo? Decía, función en base de H y B era igual a B por H. ¿Y yo qué hice? Yo dije, bueno, esa B la voy a eliminar y voy a colocar su valor. ¿Cuál es el valor de B? 32 Menos H, 32 menos H completo, ¿verdad? Ese es menos el valor H. de B. Entonces, al ese ser el valor de B, entonces aquí donde iba B, que estaba multiplicando con la H, yo solamente pongo 32 menos H. Quito a B y coloco 32 menos H. ¿Lo están viendo? Menos H. Entonces, la función, Sí, profesor. ya la función no va a ser ¿Sabes? en No dice base... menos H porque Ahí dice 32 menos H. Es lo mismo que está arriba, para que no se ve muy bien ahí. Bien. Entonces, la función era en base a B y a H porque había una B. Pero cuando yo sustituyo solamente hay letras H. Por eso la función ahora pasa a ser ¿qué? ¿En base de quién? De H. De H solamente. Entonces, ¿qué hice yo en este paso? ¿Quién me retroalimenta? pero si es 32 menos Sabemos que B es H. 32 menos ¿Por H. qué? Y aquí tenemos la fórmula que dice que es B por H. B por H. Si yo sustituyo la B por su valor, no va a decir 32 menos H por H. ¿Entendió ahí, Wilber? Sí, yo entendí lo que usted dice, pero lo que pasa es que en donde está la función que dice 32, eso no parece un signo de menos, parece como un punto que vendría siendo por H. No, es menos. Lo que pasa es que está medio borroso. Pero tú no tienes que complicarte, míralo ahí arriba. ¿Entendiste? Sí, ¿Entiendes? Esto que está aquí arriba es lo que tú vas a sustituir. ¿Y qué dice ahí? ¿No es 32 menos H? Bien. Entonces, vamos a borrar todo esto garabato. Y vamos a continuar. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a multiplicar eso que está ahí. ¿Qué tengo yo que multiplicar? Bueno, la H que está afuera con el 32 menos H. La H que está afuera multiplicada por 32, ¿qué me va a dar? H por 32, ¿qué da? 32H. 32H. Y H por menos H, ¿qué da? Menos H por H, ¿no? ¿Qué da? H por H, ¿qué da? H por H. quedó Menos como H. está.
H por H. Cuando tú multiplicas una variable por ella misma, ¿qué da? O cuando tú multiplicas un número por él mismo. Si yo digo 5 por 5, ¿no es 5 al cuadrado? Si yo digo H por H, es H al cuadrado. ¿Se acuerdan? Sí. H por H es H al cuadrado. Sí. Entonces, ten pendiente de todo. Entonces, mi función en base a H, ya yo la puse más lineal, ya no hay una multiplicación. Yo tengo 32H por H al cuadrado, que es lo mismo que 32 menos H multiplicado por H afuera. Bien, lo único que uno lo lleva a la expresión más cómoda. Más cómoda es que no hayan esas dos H multiplicándose ahí. Ya no se están multiplicando directamente. ¿Qué ocurre, jóvenes? Que yo quiero saber cuál es el valor de H, pero yo no puedo mezclar, presten atención, yo no puedo mezclar la H que es lineal con la H que es exponencial. Me refiero, yo no puedo sumar dos variables, dos letras, dos H's, donde su exponente sea diferente. Recuérdense que para sumar o restar variables tienen que tener el mismo exponente. Entonces, uno tiene el exponente 1 que no se marca y otro tiene el exponente 2. Yo no lo puedo restar. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ahí yo procedo y digo, bueno, ¿cómo yo puedo eliminar una de esas H solamente para que me quede solo una H y despejarla y yo saber cuál es el valor de H? Hay una forma matemática. ¿Cuál es? Yo derivo. ¿Qué yo tengo que hacer ahí? Derivar. Yo derivo. Entonces, la función en H, ya yo voy a decir función prima de H. Función prima de H, ¿qué significa prima de H? Función derivada de H, ¿verdad que sí? Entonces, si yo derivo 32H, ¿qué me da? ¿Qué me dice? ¿Se acuerdan derivar una potencia? ¿Cómo se deriva una potencia? ¿Se acuerdan? Tengo 32H. Todo letras, recuérdense que está elevado al exponente 1. Lo único que no Ahí está elevado al 1. ¿Verdad? ¿Qué yo tengo que hacer con el exponente 1 cuando estoy derivando? Bajarlo a multiplicar por la base. Con 32, ¿verdad? Entonces, 1 por 32, ¿cuánto da? Sí. 32. ¿Verdad que sí? Y la H, ese 1 se le quita 1. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que se bajaba a multiplicar 22. Y se le restaba 1? ¿Cuánto da 1 menos 1? Da 0. 0. ¿Y cuánto da H elevado a la 0? 0. No, todo número elevado al exponente 0 da 1. ¿Cuánto da? 1. Es una regla, escríbenla. Escríbanla en su cuaderno de notas. Todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Entonces, esta es una variable que representa un número, está elevado al exponente 0, entonces va a dar 1. Si yo multiplico, como está multiplicando 32 por H, 32 por 1. ¿Cuánto da 32 por 1? ¿Cuánto es 32 por 1? ¿Están en línea? Quiero saberlo. 32 por 1. 32 H. 32 H. Yo lo que quiero saber, yo sé que ustedes lo saben, yo lo que quiero saber si están pendientes. Parece que no estaban pendientes, estaban como en la nube. 32 por 1, ¿no me lo van a decir de una vez? 32H, yo creo que. H no, la H desapareció. Recuérdense que la H estaba elevada a la 0 y si está elevada a la 0, su valor va a ser igual a 1. 32 por 1 me da 32. Entonces, la derivada de 32H, ¿a qué es igual? A 32. Ya la H desapareció. Ya la H desapareció. Apaguen el micrófono, por favor. Seguimos. Ahora, yo tengo que derivar la que me quedó afuera. Tengo ahí 32H, ya derivé. Ahora voy a derivar a menos 32. ¿Cuánto da menos H al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de H al cuadrado? ¿Quién me dice? Se hace igual que la otra, Yo la puedo poner aquí. Derivada de H al cuadrado. Eso es la misma derivada de una potencia. ¿Cómo se resuelve? Wilber. Pero la derivada de H. Sí, porque ya sacamos la derivada de 32H. Ahora tengo que saber la derivada de menos H al cuadrado. Bien.
¿Cómo sería? Usted puso, ahí, usted puso fue H por H. Y por Eso es eso h le al dio, cuadrado. H al cuadrado. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cuánto da h al cuadrado si lo derivo? ¿Qué tengo que hacer con la potencia? Se hacen dos cosas cuando tenemos que derivar una potencia. Se multiplica por la base y se le resta 1. ¿Se acuerdan? Es lo mismo siempre. Eso no bueno, varía. entonces, la base de H viene siendo 1, que tiene uno que no se marca. Y 2 por 1, ¿cuánto da? 2. 2, entonces se queda 2. Y h, si yo digo 2 menos 1, ¿a la cuánto va a ser? 2H. Daría menos 2H 2 menos 1 a da la 1. 1. Entonces, 2h a la 1. Pero ¿qué pasa? El 1 no se marca, entonces queda 2h. Perfecto. Era negativo, Sí. queda negativo. Bien, entonces, la derivada aquí sería 2h. ¿Entendieron esa parte todos? Quiero que me respondan. Eso es Yo más o menos, profesor. la derivada de una potencia. Si yo quiero, se lo explico nuevamente. Miren, para que sepan cómo lo que hicimos en los dos casos. Si yo tengo una variable cualquiera y la quiero derivar, tengo que saber cuánto es su exponente. Yo puedo decir a la 32. Tenía hambre el bebé. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando yo derive esto, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, ese 32 lo bajo aquí a multiplicar. ¿Y qué va a decir? Pero también lo bajo a multiplicar y también le resto 1. ¿Qué hago? Les resto 1. Después que lo bajo a multiplicar, les resto 1. Entonces, si yo lo bajo a multiplicar, se va a multiplicar por el AX, 32 por X. Entonces me queda 32 por X. Pero al exponente le resto 1. ¿Cuánto da 32 menos 1? ¿Están en línea? 31. 31. Eso es bueno. Entonces, ahí ya yo derivé. Entonces, ¿qué es lo único que tienen que hacer? Aquí faltan 2, 32. ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Multiplicar el exponente por quién? Por aquí, por la base. La base, recuérdense que toda letra o toda variable hay un 1 que no se marca. Entonces yo multiplico 32 por 1, se queda 32. Y le resto 1 al exponente, se queda 32 menos 1, es 31. Ya eso es todo. Y no se marca. Eso es derivada. ¿Qué es lo que no se marca? 31 se marca, ¿sí? El único exponente que no se marca es si da x a la 1. Por ejemplo, aquí dio h a la 1. Ahí el 1 no se marca. Sí. Pero aquí dio 31. Ok. Se pasa de 1. Si da a la 2, se marca. A la 3 se marca. A la 4 se marca. Bien. Entonces vamos a seguir. Aquí yo tengo que mi función derivada es igual a f de h es igual a 32 menos 2h. Aquí sí yo puedo ya determinar el valor de h, despejarla. Pero hay una regla que dice que yo puedo igualar eso, porque eso es una tangente, igualarlo a 0. Entonces, dice aquí, igualamos la función a 0 porque la optimización o la maximización, la pendiente se hace 0. Entonces, como la pendiente se hace 0 y eso representa una pendiente, recuérdense que en la derivada estamos trabajando pendientes. Entonces, ¿qué yo hago ahí? Yo digo que 32 menos 2h es igual a ¿quién? A 0. Cuando ya lo igualo a 0, yo lo que tengo que despejar el 2h o la h, dejar sola a la h. El 2h está negativo. Si se va del lado del 0, ¿cómo se va a ir? Si la voy a despejar y se manda para el otro lado, ¿cómo se va? Está negativo. Recuérdense que si vamos a despejar... Positivo, profe, se va. Positivo, entonces estén pendientes. No quiero que se pongan a hablar por ahí con la familia. Respondan de una vez para que esto no se alargue. Entonces el 2h, que era negativo, ahora está positivo. Y el 32 se queda del lado derecho igual. Ahora yo pregunto, ¿la idea de despejar una variable es dejarla sola? ¿La h está sola? No, está multiplicando con el 2. Entonces, si el 2 está ahí junto con la h y está multiplicando, ¿cómo lo mando del otro lado? El 2 no pasaría negativo y la H se quedaría sola. Es que el 2 no está... No, yo diría el 2 que está vendría multiplicando. ¿Qué es lo contrario a la multiplicación? la
Entonces el 2 pasa a dividir. Recuérdense que si está haciendo A una operación dividir. matemática, tiene que hacer lo contrario del otro lado. ¿Qué hace el 2? Pasó a dividir del lado del 32. Y eso está difícil. ¿Cuánto es 32 entre 2? ¿Cuánto es? A 16. 16. Entonces, H va a ser igual a 16. Bien, ya tenemos el valor de H, que lo andamos buscando. Recuérdense qué es lo que andamos buscando. El valor de la H y el valor de la B. Ya yo Ajá. sé el valor de H. Si yo quiero encontrar el valor de B, lo que tengo que hacer es, en la fórmula, sustituir a H, que en vez de decir 2 por H, ¿qué voy a decir? 2 por 16, ¿verdad que sí? Y ya solamente me quedaría de variable la B, la de espejo, y ya. Lo voy a hacer rapidito, ya que está hecho. Mírenlo aquí. ¿Qué hice? Tomé esa misma fórmula, la ven aquí, y lo que hice fue sustituir los valores que ya conozco. Ya yo sabía que la P era 64, solo sabía desde el principio. Sabía que, ahora descubrí que la H es igual a 16, entonces la sustituí. ¿Qué es la única variable que me queda? 2B. Entonces, primero resuelvo las multiplicaciones. Digo, 2 por 16, ¿cuánto da? 32. 32. Ese 32 está sumando. Si lo mando del otro lado, ¿cómo se va? 64. ¿Qué? Espérese. Repita lo que usted dijo. Está sumando. Si se va del otro lado, ¿cómo se va? Menos 32. Restando. Menos 32, restando. ¿Por qué yo mando al 32 del otro lado? ¿Por qué yo lo mando? Porque yo quiero dejar solo a la B. Bien, yo quiero despejar a la B. Ahora, dice 32 está sumando, pasó a restar. ¿Cuánto es 64 menos 32? 16. 32. No. 32. 64 menos 32 da 32. 32. 32. Ahora, si yo quiero saber el valor de la B, le quito este que está aquí multiplicando y lo mando a dividir. Entonces, B es igual a 32 dividido entre ¿cuánto 2. es 32 entre 2? ¿Cuánto es 32 entre 2? 16 ahí. Ahí está, ¿por qué no lo dicen de una vez? Están perdidos, ¿eh? No, 32 lo que pasa es que el entre 2, internet 16. suyo estaba muy lento y se cortó. Y no ok. sé. Ok, perfecto. Entonces, puede ser que sea el tuyo. Entonces, seguimos. Ya yo tengo que B es 16 y H también es 16. ¿Cuánto me va a dar el área? ¿Cuál es la fórmula del área? B por H. ¿Y qué es B? 16. Y H, H? también es 16. Entonces, ¿qué yo tengo que Lo decir? que 16 sería por 16. 16 por 16. 16 por 16. 256. 256. 240. Entonces, el área máxima, 256. el área máxima, que fue la segunda cosa que me pidieron, mírenla aquí. Yo quiero saber cuál es su área máxima. Va a ser base por altura, o sea, 16 por 16, que da 256 metros cuadrados. Recuérdense que el área se expresa en la unidad al cuadrado. ¿Y cuál era la unidad? En el 64 nos dijeron que la unidad era metro. Entonces, las áreas siempre son con la unidad elevada al cuadrado. Por eso la colocamos. Y ya, eso es todo. Ya sabemos cuál es el área. Y ya sabemos cuál era B y cuál era H, que era lo que andamos buscando. Bien. Ahora yo necesito que ustedes hagan este ejercicio que no es diferente al que yo dejé. Miren que es igualito casi. Igualito. ¿Qué yo pido aquí? Calcular la dimensión de un rectángulo cuyo perímetro Mira, Mide 36. Su área sea máxima. máxima. O sea, lo mismo que pedí en el otro mandato. Usted hace su cuadrado aquí, su rectángulo. Ya sabe que tiene base, que tiene ¿qué? Altura. Es una H aquí. Altura. Sabe que los dos lados paralelos son iguales. Y los dos lados paralelos aquí también son iguales. Si este es B, arriba también es B.
ya sabe que su perímetro, ¿a qué es igual el perímetro? Ah, bueno, a 16 2H metros. más 2B. O al revés, 2B más 2H. Bien, el perímetro es la sumatoria de todos los lados. Son 4 lados y en los 4 lados hay 2B y hay 2H. Y por ahí empiezan, hacen lo mismito que hicimos en el ejercicio pasado, hacen en este ejercicio que acabamos de hacer, hacen lo mismo y podemos descubrir su área máxima. Bien, otra cosa importante, ayer yo dejé otro ejemplo similar a este, con algunas variaciones. Yo quiero que vayan a ese video en el canal de YouTube, yo se lo mandé por WhatsApp, lo vean y también me resuelvan el ejercicio que dejé. He dejado 2 ejercicios, ayer uno y hoy uno. No le estoy poniendo mucho ejercicio para que no se compliquen la vida. Resuélvanme esos 2 ejercicios y le abriré un espacio en Classroom para que lo coloquen. Jóvenes, ahora vamos a pasar la lista.